Buenas ¿Me tardes, escuchan profe. bien? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, Buenas tardes, profe, sí se lo escucha bien. bueno, me alegro. Bueno, vamos a grabar, vamos a empezar a grabar. Bueno, formalmente, buenas tardes a todos los presentes, a todas las personas presentes para hablar con lenguaje inclusivo y sin hacer diferenciación entre hombres y mujeres y respetando el género como siempre. A partir de este tramo de la materia vamos a comenzar con la teoría de los concursos. Antes que arranquemos con la clase, quiero dar un aviso de tranquilidad nada más. La doctora Fernández, con quien me comuniqué recién, se está encargando de tratar de solucionar todos los problemas que existieron con relación al parcial. Así que respecto a esa cuestión, la está tramitando con Secretaría Académica y van a generarse los avisos correspondientes en el aula para dar respuesta a todas las inquietudes. Así que ella está al tanto de todo, está tratando de comunicarse con la secretaria académica para encontrar una solución, siempre pensando, obviamente, en los alumnos. Así que esa es la política de la cátedra y así está trabajando la doctora Fernández. Me dijo que les avise y bueno, vamos a ver cómo se solucionan todos los inconvenientes que hubieron con algunos parciales, algunos que no se pudieron entregar. Y con relación a una pregunta puntual que habían hecho a un correo electrónico, a mi correo electrónico personal, les reitero que los alumnos del plan nuevo tienen que aprobar los dos parciales, tienen derecho a bueno, los del plan nuevo y del plan viejo, tienen derecho a un recuperatorio y los del plan nuevo tienen que aprobar los trabajos prácticos. Se toma o se computa el tema de los trabajos prácticos como un 30% de la calificación, pero tienen que tener aprobado porque si no van a tener que ir a recuperatorio. Si no aprobaron un parcial, van a tener que ir a recuperatorio. Si no aprueban los dos parciales, lamentablemente pierden la materia porque hay derecho solamente a un recuperatorio. Así que bueno, aclarada esta situación, vamos a comenzar con la clase. Les pido por favor, Profe, chicos, que... Sí, te escucho. lo que acabas de decir es para el régimen coloquio Sí. común. No, es para el régimen. Bueno, el tema del régimen al cual se inscribieron y al cual está destinado la materia, digamos, se va a ir solucionando con Secretaría Académica, porque hubieron muchas cuestiones, alumnos que se inscribieron condicional y que se formaron una lista porque no tenían toda la materia correlativa y por eso no estaban en el sistema. La verdad que desconozco todas las particularidades, pero se van a tratar de ir solucionando esas cuestiones. Así que vamos a ver yo no me acuerdo cómo salió la resolución del dictado de esta clase, si realmente era para coloquio o para régimen común, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, van a tratar de darle solución a todos a los problemas que surgieron. Y van a darse los avisos de las cuestiones definitivas en el aula virtual. Así que estén atentos a eso. ¿Alguna otra pregunta antes de arrancar? Profe, entonces el trabajo práctico es obligatorio solamente para plan nuevo, ¿no? Sí, es para el plan nuevo los trabajos prácticos. ¿Otra pregunta o arrancamos? Mi duda, Pro- profe, es si el día del parcial hubo clase o no a la tarde, porque me había llegado un correo que iba a dar la unidad 8 comenzando con la ley de concurso. No, 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 esta es la primera clase de concurso. Ah, Aparte el día de entonces se parcial fue cambió. sábado. Claro, sí, pero por No, eso estaba no, asustada. Gracias, profe. no, no, esta es la primera. Bueno, Bien, gracias. ¿ninguna Profe, pregunta más? ¿Sí? yo quería consultar con respecto a la nota de aprobación en régimen coloquio, ¿el mínimo 6 u 8 para aprobar? 6. 6, bien, Sí, gracias. de nada.
Profesor, yo para asegurarme nomás, entonces la cuestión del grupo 2 que no figura en su lista, ¿eso están resolviendo? Sí, están viendo eso. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ¿nadie más, chicos? Bueno, comenzamos Profe, buenas tardes. entonces. Disculpe. Sí. Le consulto. ¿El parcial eran para todos los alumnos que tenían comisión con sus profesores o eran para todos los que estaban cursando? Para todos los que estaban cursando. Para todos los que estaban en la lista. Las comisiones son las que nos vamos separando para el dictado de las clases y todo eso, pero eran para todos los que estaban cursando y se anotaron para cursar. Y que estaban ¿Aún dentro de la hayan, lista. claro, aún ¿No? hayan estado rechazados o eran solo para los No, los que aceptados? estaban rechazados no estaban cursando, digamos, podían cursar como oyentes, pero si tenían un rechazo no eran alumnos regulares. Ok, profe, entendido. Muchas gracias. Bueno, efectuadas estas aclaraciones, vamos a arrancar con esta materia que refiere a concursos y quiebra. La ley que ustedes van a tener que estudiar y está titulada, ¿hablaron? Perdón. Que está titulada como Régimen de Concursos y Quiebras. Es decir, se habla en general de concursos teniendo en cuenta los procesos o el proceso y los distintos procedimientos que regula esta materia, que es la materia de concursos y quiebra. Se habla de concursos en forma general y después se particulariza. Nosotros tenemos en el estudio de la normativa, cuando ustedes comiencen con el análisis de la ley 24.522 y vean su desarrollo, así como para ubicarse en el campo de juego, van a ver que tienen el concurso preventivo y después en la segunda parte del segundo capítulo, perdón, en realidad es el título tercero, porque hay un concurso, el acuerdo preventivo extrajudicial antes, en el título tercero tienen la quiebra, digamos, son dos, digamos, un procedimiento preventivo de la falencia o la quiebra y la quiebra propiamente dicha, que es eminentemente liquidativa. Así está el campo de acción al que nos tenemos que circunscribir en esta materia, digamos. Esa es la ley 24.522, que la van a tener que conseguir para su estudio, y a partir de la clase de hoy vamos a ver un poco de la teoría general de los concursos, el crédito, el concepto, la importancia, lo que es la insolvencia en general, cuáles son los intereses protegidos en este sistema. Cualquier cuestión que tengan, yo voy a ir despacio, digamos, hablando primero de la quiebra en sentido económico, del crédito, la importancia del crédito, y después ya nos vamos a abocar un poco más a cómo se entra en esta materia que es de neto corte patrimonial, digamos, está ubicado dentro del derecho en general de las obligaciones para que se pueda entender bien, siguiendo en este último aspecto a lo que habla Ruillón en su introducción a la materia específica. Vamos a ver entonces ahora la quiebra en sentido económico. Bueno, económicamente considerada, la quiebra es una situación de impotencia patrimonial de una persona para dar cumplimiento a las obligaciones que le están exigiendo. En sentido económico, entonces la quiebra es una situación puramente patrimonial frente a las deudas que se le están exigiendo. ¿Quiénes? Los acreedores, ¿no es cierto? Ese es el fenómeno económico de la insolvencia, todavía no salido al exterior por la confesión directa del deudor, porque puede ser una confesión judicial o extrajudicial, o por la confesión indirecta del incumplimiento, generalmente el incumplimiento de otros hechos reveladores que pueden dar lugar a esa situación patrimonial. Tan pronto esa situación se exterioriza por cualquiera de esos medios que mencioné recién, la confesión o la denuncia de los deudores, ese estado de insolvencia o ese estado económico de hecho se convierte en un estado económico, un estado de derecho. Y ahí, a partir de ahí, cuando
toma la jurisdicción, el juez, se producen los efectos legales a partir de la sentencia declarativa de la quiebra. La quiebra económica o la quiebra virtual, de hecho, nunca fue aceptada por la legislación argentina, ni en la ley ni en la doctrina. Se necesita su exteriorización y se necesita que un juez la declare para determinar su existencia. La quiebra, es decir, mientras no salga del mundo económico, no existe. Se podrá interpretar como una situación económica nada más, pero no existe con sus efectos legales que produce. La causa de la insolvencia en general que estamos hablando no es otra cosa que el funcionamiento anormal del crédito, que es el crédito, ustedes saben que es de vital importancia en cualquier economía moderna. Ya decía Alfredo Rocco, que era un comercialista italiano, que 3 son los factores que determinan la insolvencia o la quiebra en sentido económico. En primer lugar, los montos de los valores que constituyen el activo patrimonial. Por otro lugar, la realizabilidad de tales valores. Y por otro lado, la exigibilidad, en tercer lugar, ¿no es cierto?, de las deudas que graven ese activo. Si los valores no pueden realizarse en una cantidad suficiente y las deudas exigibles no pueden pagarse a causa de esa realizabilidad, es decir, por ejemplo, en un comercio normal de los bienes, se produce ese desequilibrio que origina un estado de insolvencia del o el concepto. Vamos a ver ahí el crédito. Bueno, nosotros, ustedes que estudiaron ya algunos aspectos saben que es indudable que toda empresa, cualquiera sea la actividad que desarrolle, en el campo ya sea de la producción económica, industrial o en cualquier, necesita del desenvolvimiento y desarrollo del crédito, ¿no es cierto? Necesita crédito para hacerse de capital ajeno y poder volcarlo a producción de sus bienes o servicios y poder obtener, digamos, el cumplimiento de sus finalidades. Mediante esto se lleva a cabo la expansión, ¿no es cierto? Porque el capital solo de una persona o de una empresa es insuficiente para cumplir esas finalidades. Y sin la ayuda del crédito no es posible llevar adelante a cabo el desarrollo o la expansión integral de cualquier unidad económica productiva. Y si no hay crédito, si no se genera esa contraprestación, no va a haber un desarrollo, o va a ser imposible incrementar o aumentar el volumen de la actividad o de los negocios que tenemos. Entonces, el crédito es uno de los más importantes factores de progreso de cualquier pueblo moderno en las múltiples manifestaciones de su productividad económica. ¿Y qué es el crédito? Es decir, el crédito es simplemente un cambio de bienes presentes por bienes futuros. O como decía Guiden, en un cambio en el tiempo en vez de serlo en el espacio, ¿no es cierto? También Thaler, por ejemplo, otro autor, enseñaba que así como el ser humano no puede prescindir del aire respirable para conservar su existencia, es decir, para vivir, del mismo modo los negocios no pueden vivir sin hacer uso del crédito. Imagínense una empresa, una organización sin un crédito, sin ese cambio de valores presentes por un crédito futuro o por contraprestación futura, es imposible el desarrollo de una actividad. Entonces, el crédito es importantísimo o un elemento esencial para cualquier economía moderna. Y la base sobre la cual descansa el crédito, nosotros sabemos que es, digamos, la confianza, es decir, un sentimiento superior de otras personas porque se confía en quien solicita y obtiene esa confianza, ese crédito, cumplirá con sus compromisos a su vencimiento en la forma que convinieron tanto el dador como el tomador del crédito, entre el acreedor y el deudor. Si esa confianza se pierde, si el crédito se paraliza, generalmente se produce la insolvencia. De hecho, eso es, digamos, ese funcionamiento anormal del crédito genera esa situación económica en la actividad. ¿Cómo funciona este intercambio de crédito?
En el intercambio a crédito media un espacio de tiempo, ya lo dijimos, más o menos dilatado entre la prestación del acreedor y la contraprestación del deudor, ¿no es cierto? Se supone que el acreedor contará con la existencia o disponibilidad de los bienes realizables en una cantidad suficiente al momento de que se le exija esa contraprestación. Para que exista, digamos, para que el intercambio a crédito se realice con normabilidad, es necesario, ¿no es cierto?, la existencia de esos bienes futuros que se puedan realizar y que no sea ilusoria, sino que sea real. Porque si uno no puede vender normalmente o disponer normalmente del producido de los bienes que está afectando a la economía para poder cumplir las obligaciones, se produce ese desencaje o ese desequilibrio, ese funcionamiento anormal que produce generalmente el fenómeno económico de la insolvencia. Bueno, por otro lado, podemos señalar que en el mundo de los negocios no solo se tiene en cuenta el activo del deudor, es decir, el elemento objetivo, ustedes ya lo saben esto mejor que yo, a los efectos de la entrega de créditos de bienes ajenos, sino también en forma preponderante, también se tiene en cuenta las cualidades personales. Uno podría no tener ningún bien objetivamente considerado o ningún activo, pero si tiene la confianza en el mercado y el mercado, es decir, sus propios acreedores o los propios financistas le dan esa confianza para poder desarrollar esa empresa o esa organización funciona normalmente. O puede llegar a funcionar normalmente por más que no tenga un activo realizable que pueda, digamos, cumplir con las obligaciones que le están exigibles. Si se genera esa confianza subjetiva, funciona normalmente el crédito. Esas cualidades personales generalmente juegan un papel muy importante en el intercambio a crédito. Ya sea porque esa persona como emprendedora o organizadora se considera como un bien valioso de capital, ¿no es cierto? Bueno, ustedes en este aspecto lo conocen bien al funcionamiento del crédito y se considera un deudor insolvente que ha recibido, por ejemplo, que ha recibido una o más prestaciones a crédito y no tiene a su disposición para dar cumplimiento a las contraprestaciones vencidas y que son exigibles. No tiene valores realizables o en cantidad suficiente en el momento que está obligado a pagarla, es decir, no cumple en tiempo y forma y con la totalidad de la obligación como se comprometió. Ahí se produce ese desequilibrio económico que generalmente se lo llama insolvencia. Es distinta la insolvencia al incumplimiento, es decir, antes, ya van a ver cuando analicen la semana que viene, o la próxima clase, van a ver el concepto de cesación de pagos y van a ver que hay una distinción entre lo que es el incumplimiento y lo que es el estado de cesación de pagos. Porque el incumplimiento es un hecho jurídico y el estado de cesación de pagos, llamado hoy insolvencia, generalmente es un estado generalizado del patrimonio y no un hecho jurídico como el incumplimiento. El incumplimiento puede no generar cesación de pagos, pero puede haber cesación de pagos sin incumplimiento efectivo. Ya van a ver las tres teorías que existen respecto a la cesación de pago en ese aspecto. Pero bueno, en general el crédito y el concepto que hemos dado y la importancia del crédito en la economía, ustedes lo conocen bien, y esta es la presentación como para entrar a la teoría de los concursos. Vamos a ver nosotros, ahora siguiendo, en este caso siguiendo a Rulión, para adentrarnos a la materia, una materia desconocida, vamos a recordar ciertas nociones básicas del derecho de las obligaciones. Yo les decía que, digamos, que esta parte de la materia está ubicada como un derecho netamente patrimonial y sería bueno entrar a analizarla, después de hecha esta introducción sobre el crédito y la importancia, entrar a analizarla desde el punto de vista del derecho de las obligaciones. Si quieren, chicos, si quieren hacer alguna pregunta,
algún aporte o algo, con toda confianza pueden preguntar, por más que... Disculpe, pero Sí, no se está escuchando. Creo que su micrófono está en verde, pero no se escucha. no se escucha nada. Yo lo Yo escucho sí también. te escucho, Yo también profe. escucho. Yo también escucho. Bueno, sigo entonces, a lo mejor por ahí cae la internet, a lo mejor, o se tilda en algunos momentos. A mí no me surgió nada todavía en la computadora de que se haya desconectado internet ni nada, porque por ahí hay bajones o menos, digamos, intensidad en el servicio y por ahí puede ser que se caiga unos pequeños segundos, pero bueno, si me escucha la mayoría, sigo nomás. Bueno, explica Rulión que cuando entre dos sujetos existe una relación obligacional, una obligación en sentido jurídico patrimonial, el sujeto pasivo es llamado deudor u obligado y el sujeto activo es el llamado acreedor o titular del crédito. A partir de la existencia de esta relación obligacional, ¿qué comportamiento espera el orden jurídico respecto del deudor? Bueno, del análisis de las normas que regulan las obligaciones, surge la primera directriz sobre la conducta del deudor con relación al acreedor, que es que cumplir con la obligación, es decir, satisfacer la prestación debida. Bueno, la experiencia señala que afortunadamente la mayoría de las relaciones obligacionales o las crediticias, que es lo mismo, se resuelve conforme a esa directiva, es decir, la gente va y cumple con las obligaciones en tiempo y forma con los compromisos asumidos. Acuérdense que nosotros veíamos el fenómeno de la insolvencia en un sentido netamente económico y patrimonial, que era cuando se producía ese incumplimiento en general. ¿eh? Bueno, sin embargo, pese a esta gran mayoría que cumple con las obligaciones, hay un porcentaje de las obligaciones más o menos importante según las épocas, como por ejemplo puede ser la actual que estamos viviendo, y de sectores de la actividad, en este caso pueden ser de la gran mayoría, no de todas, pero de la gran mayoría en la que se encuentra, que no resuelve según esta primera directiva, es decir, que no cumple con las prestaciones. Sobre todo, les reitero, en el momento actual, después vamos a ver si podemos ver esta estadística. Bueno, cuando la prestación debida no se cumple en tiempo y forma por el deudor, se produce o se convierte en un incumplidor, ¿no es cierto? Y surge la segunda directiva del orden jurídico, que es resarcir el daño causado. Esto se encuentra en el artículo 700 del Código Civil. Leerles a ustedes cómo lo regula, perdón, 700, sí, 730, más o menos 730, que quería leerles. 730. Efecto con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que se ha obligado. Es decir, en ese caso, digamos, en principio, las normas jurídicas ahí dan derecho al acreedor a procurar la satisfacción de la misma prestación originaria, más otras que compensen los daños derivados del cumplimiento tardío o del incumplimiento, ¿no es cierto? En ese supuesto, cuando la prestación originaria no se obtiene, digamos, como veíamos en la primera directiva, el acreedor tiene derecho a lograr una prestación sustitutiva equivalente más la reparación de los daños que se consideran en este caso moratorios por el incumplimiento tardío. Bueno, entonces la segunda directiva establece lo que se denomina sanción primaria o inmediata del incumplimiento, lo que leíamos recién en el artículo 700, que el deudor puede efectuar voluntariamente, que el deudor, con su responsabilidad personal, puede el requerimiento al acreedor. De hecho, muchas de las obligaciones incumplidas según la primera directiva logran la satisfacción en virtud de esta segunda posibilidad, es decir, que, perdón, dije el deudor al acreedor y era al revés, que el acreedor le requiere al deudor el cumplimiento de su obligación. Bueno,
Ahora bien, por ejemplo, liberándole la carta documento, requiriéndole por cualquier otro medio, mandando un mail para que cumpla con la obligación, es decir, de distintas alternativas. Si se logra eso, se termina ahí, se cumple con la obligación y se cierra el problema. Ahora, cuando el deudor no cumple, cuando no repara voluntariamente el daño derivado de ese incumplimiento, es decir, cuando no responde personalmente, hay una tercera directiva del orden jurídico que señala que al acreedor le da derecho a la satisfacción y ahí se utiliza uno de los caracteres del derecho, que es la satisfacción coactiva o forzada sobre el patrimonio del deudor. En este tercer momento, que es el más crítico, ¿no es cierto? Porque ahí ya va a haber la utilización a través de la jurisdicción del cumplimiento coactivo, se pone en evidencia la importancia de la responsabilidad patrimonial del deudor y cobra su verdadera dimensión las tantas veces repetida frase de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Fíjense, hoy plasmada en el artículo 242 del Código Civil y Comercial, que dice, todos están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía de sus acreedores, con excepción de aquellos que el Código y leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Y por otro lado, fíjense que también que en el artículo 743 se repite este concepto. Dice, los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Es decir, si nosotros o si el deudor no cumple con la prestación, ¿cómo hace el acreedor para cobrarse los bienes del deudor? En otras palabras, ¿cómo hace efectiva esa responsabilidad o la garantía patrimonial que está hoy plasmada expresamente en estos dos artículos que yo le leí? El 242 y el 743. Bueno, ¿cómo hace? ¿Alguien me puede decir? El acreedor cumpla con sus obligaciones. Nadie sabe. Inicia reclamo judicial. Iniciamos el reclamo judicial porque, bueno, como es sabido, el orden jurídico actual no reconoce a los acreedores el derecho ni a tomar los bienes ni a tomar la persona como era en la antigüedad, porque en la antigüedad hasta se tenía derecho sobre la persona misma del deudor. Después el derecho evolucionó y prohibió la justicia por mano propia. Y hoy se tutela ese derecho a través de el Estado mismo y el orden que organiza el orden jurisdiccional a los fines de tutelar efectivamente los derechos reconocidos en la obligación sustancial, ¿sí? En la legislación sustancial, perdón. Y en ese caso, los derechos de forma, es decir, los códigos procesales establecen las vías o los instrumentos, las herramientas que tiene cualquier acreedor para procurar digamos, el reconocimiento de su derecho y el cobro de esa creencia. ¿Sí? Esto es obligaciones básicamente, el derecho de las obligaciones. Bueno, vamos a ver cómo ejecuta individualmente el acreedor esas obligaciones, cómo lleva ante la insatisfacción de las respuestas de la primera y segunda directiva, cómo hace el acreedor para poder satisfacer su crédito. Bueno, ante el incumplimiento del deudor y la falta de efectividad de las reclamaciones, digamos, tendiente al cumplimiento de la obligación, el acreedor tiene derecho, que está reconocido ese derecho por la legislación sustancial, llámese Código Civil y Comercial, llámese Código Laboral, Código Aeronáutico, lo que fuera, de cobrarse con el producto de la venta de algún bien, de algunos o de todos los bienes. Entonces, las provincias, como el derecho nacional o sustancial le da ese derecho al acreedor de cobrarse de los bienes en forma coactiva, las provincias organizan sus códigos procesales para darles las vías o las herramientas de cómo hacerlo.
La forma ordinaria como el acreedor requiere a los órganos judiciales la protección de su derecho es a través de alguno de los procedimientos de ejecuciones individuales. El adjetivo individual responde entonces a la circunstancia de que en esos juicios se enfrenta cada acreedor, excepcionalmente son varios, o activos o pasivos, con el deudor. Entonces, cada acreedor procura, si yo tengo un crédito A contra B, cada acreedor procura obtener el cobro de su crédito mediante la liquidación judicial de algún bien o algunos bienes del incumplidor. Lo que hago es, en producido, cobrarme. Puede ocurrir, y de hecho muchas veces ocurre, que el mismo deudor enfrente varios juicios ejecutivos de esas ejecuciones individuales promovidas por distintos acreedores. En general, y mientras los bienes ejecutados por los distintos acreedores no sean los mismos y exista, o sea, uno mismo y exista disponibilidad de esos bienes suficientes para el cobro forzado, es decir, alcance para todos, no hay ningún problema. No hay ningún punto de contacto que influya, digamos, y todos cobrarían el total de la obligación. Sin embargo, a veces ocurre que los bienes del deudor, varias veces ocurre que los bienes del deudor son insuficientes para cobrar con el producido de la venta judicial, y no se puede hacer efectivo a la totalidad de los créditos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo hacemos ante la concurrencia de varios acreedores frente a bienes escasos de un mismo deudor? ¿Qué les parece? ¿Cómo se resuelve esta competencia, digamos, de quién cobra? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es el orden en que van a cobrar esta multiplicidad de acreedores, por más que tengan juicios individuales y separados, frente a un patrimonio escaso? Según las garantías de cada acreedor sobre el patrimonio del deudor. Muy bien. En primer lugar, hay que atender a las jerarquías, digamos, de los diferentes créditos, es decir, a los privilegios, que solamente surgen de la ley, que ya sea, veremos si estamos en un proceso civil, comercial, aeronáutico, frente a leyes laborales, impositivas, veremos qué preferencia en el cobro anterior tiene ese acreedor para poder pagar con el deudor. Si hay frente a un mismo bien varios acreedores, primero se pagan los acreedores que tienen ese privilegio frente a su deudor común, ¿sí? Ahora, agotado el orden de esos privilegios, en caso de que los haya, ¿no es cierto?, o en caso de inexistencia de privilegios, la regla de reparto, ¿cómo es? ¿Cómo cobrarían? Supongamos que había un acreedor con privilegio hipotecario, supongamos, que cobró sobre el bien inmueble hipotecado, o un acreedor prendario que cobró sobre el automotor prendado, pero después quedan otros bienes y otros acreedores que están ejecutando y embargaron los bienes del deudor. ¿Cómo cobran esos acreedores frente a su deudor común? Mediante un prorrateo. Acuérdense que todavía estamos en las ejecuciones individuales, donde hay multiplicidad de procesos individuales frente a un deudor común, que tiene un patrimonio, pero frente a un deudor común. Ahí rige un principio que es primero en el tiempo, mejor en derecho. Es decir, hay un adagio latino que dice prior interpore potiori iure, primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer acreedor que llegue primero a embargar el bien de su deudor común es el que cobra la totalidad de ese crédito. La totalidad se liquida ese bien. Por más que haya 10 acreedores que embargaron, el primero que embargó cobra la totalidad y no cobra pro rata, como señaló el compañero recién. Eso ya lo vamos a ver porque es un principio distinto. Acá es
primero en el tiempo, mejor el derecho. El más vivo gana, el más rápido gana. No importa que la obligación sea posterior, una de otra, que sea menor, que de menor importancia, de menor monto. Si embargó primero el bien y lo liquidó, cobra primero. El primer embargante, el primero que llega a embargar ese patrimonio o ese bien, es el primero que cobra. Esa es la regla que se usa en las ejecuciones individuales. Bueno, también tenemos que señalar, ¿está claro eso, chicos? Sí, profe. Bueno, en este caso, las ejecuciones individuales están enmarcadas dentro de un sistema procesal que es el sistema, mal llamado principio, el sistema dispositivo, en función del cual el acreedor ejecutante y el deudor también tienen ambas facultades de disposición del crédito y del proceso. Por lo tanto, ahí se producen las mayores desigualdades a raíz de la actitud, ya sea del deudor, que adopte en alguna o varias de las ejecuciones si quiere favorecer a alguno de los acreedores en detrimento de los otros, sin que el juez de cada una de esas ejecuciones pueda tomar medidas de impedirlo, ¿no? Es decir, aunque el deudor enfrente varias ejecuciones individuales y se calculen sus bienes impidiéndose disponer de ellos, no hay en principio inhabilitaciones generales de la persona del deudor ni el desapoderamiento del patrimonio del deudor. Es decir, ahí juegan las medidas cautelares y las consiguientes requisiciones que se aplican a la ejecución individual, no tienen el carácter de generales ni extensión o intensidad de una separación patrimonial en la administración del deudor, ni una inhabilitación para realizar algo el deudor. Si el deudor transfirió todos los bienes a favor de un acreedor, si lo hizo en fraude de los acreedores, se podrá recurrir a otras acciones de lo que fuere, pero en las ejecuciones individuales no existen esas restricciones. Puede beneficiar un deudor y quedan los otros 9 de los 10 ejemplos en pampa y la vía. Ahí rige un principio dispositivo. Ahora, ¿qué pasa en la ejecución colectiva o quiebra como respuesta a las insatisfacciones que estamos mencionando? Nosotros estamos viendo que en una regla normal, digamos, donde el deudor no está sometido a un proceso de carácter colectivo frente a todos los acreedores por igual, se producen estas injusticias. Es decir, no es a prorrata el reparto del patrimonio, del activo. Es en función de quién llegue primero. Habíamos dicho, primero en el tiempo, mejor el derecho. O en función de lo que el propio deudor convenga con alguno de esos acreedores. Supongamos que quiso beneficiar a Juan Pérez porque era amigo suyo y vendió su inmueble para pagarle la totalidad del crédito y quedaron otros 9 acreedores atrás sin poder cobrar su crédito. Bueno, entonces la ejecución individual solamente tutela los derechos subjetivos de créditos incumplidos de esta manera y es insatisfactorio si estamos en una crisis generalizada y cuando hay una pluralidad de acreedores que están pretendiendo ejercer coactivamente para cobrarse de su crédito la liquidación de sus bienes del deudor común para cobrarse de su crédito. Y esos bienes obviamente son escasos, porque ya dijimos que si eran bienes suficientes podrían cobrarse tranquilamente el 100% cada uno de los acreedores. Ahora, si los bienes son escasos, son insuficientes y hay más créditos que pagar, lamentablemente acá funciona una preferencia, la ley le da preferencia al que primero llegue, ¿sí? A menos que haya privilegios, ya dijimos. Obviamente que si hay privilegios se pagan los acreedores privilegios. Ejecución individual. ¿Cómo? Así de esas reacciones, usted dice que, digamos, por la necesidad,
Bueno, en realidad el sistema está organizado de esta manera, salvo los privilegios que deben surgir de la ley, que tutelan distintos intereses, por ejemplo, el privilegio del acreedor laboral, el privilegio del acreedor hipotecante o el acreedor prendario, es decir, salvo los privilegios legales que tienen un fundamento, no hay otro sistema válido acá ni en el mundo, sino en la ejecución individual, porque se presume que el deudor está, digamos, no hay una impotencia para el cumplimiento de todas las obligaciones. Cuando ahora se produce esa impotencia generalizada del patrimonio, ahí sí tenemos que recurrir ya a una ejecución colectiva. Entonces, decíamos que a diferencia de la ejecución individual, en la ejecución colectiva el deudor debe enfrentarse con todos sus acreedores, salvo las exclusiones a la concurrencia, que ya lo vamos a ver en la ley más adelante, los cuales persiguen el cobro de sus créditos o del mayor porcentaje posible de ellos, liquidando todos los bienes y dentro de un procedimiento universal. Porque acá, en los anteriores ejemplos de ejecución individual, nosotros teníamos dentro de un procedimiento de ejecución individual, era tantos juicios individuales como acreedores había, que estaban persiguiendo el cobro de cada uno de sus créditos. Y cada uno dispersamente podía ser uno que tengan en distintas jurisdicciones, en distintos juzgados, que estén persiguiendo. No se conocen, digamos, ni los acreedores, no tienen puntos de contacto los juicios. Distinto es un procedimiento de ejecución colectivo donde todos los acreedores concurren sobre el patrimonio común, perdón, sobre el activo común a los fines de procurarse el cobro de su crédito. Y lo que se pretende ahí es liquidar todos los bienes en una ejecución colectiva para cobrarse, ahí sí, de una manera a prorrata o igualitaria sobre el producido de los bienes. Bueno. Entonces, la prioridad temporal que asigna mejor derecho en la ejecución individuales, ya en una ejecución forzada colectiva o en un proceso de quiebra, no existe, no se aplica. Inclusive, hay un artículo, el 21, que establece que las medidas cautelares que se han decretado en esos juicios individuales paralizados por la apertura de un proceso falencial o un proceso de quiebra, se detienen, no se hacen valer, quedan sin efecto, no tienen ninguna validez, digamos, en la prioridad que haya llegado el embargo, porque ya sometidos a un proceso único y universal, estoy adelantando características del proceso concursal, sometidos a uno de esos procesos, ya todos tienen que someterse a las directivas generales del proceso único para poder cobrarse concomitantemente o en forma igualitaria. Entonces, ¿cómo se resuelve la concurrencia en la quiebra? ¿Cuál es la regla orientadora de reparto en la ejecución colectiva? Bueno, en primer lugar, no hay diferencia conceptual con lo que decíamos al principio, que era, primero se cobran los privilegios. Nosotros vamos a ver que a partir del artículo 239 se regulan determinados órdenes de privilegio que son exclusivos y excluyentes de la materia concursal. Es decir, cuando hay un concurso abierto, solamente los privilegios están determinados exclusivamente por la ley. Entonces, en primer lugar, todos los acreedores que participaron del proceso, después ya vamos a ver cómo participan del proceso concursal, llámese concursal en forma general, estoy hablando del género, llámese concurso preventivo o quiebra, van a cobrar primero los acreedores que tengan un privilegio. ¿Los privilegios dónde surgen? De la ley concursal. Vean los privilegios especiales del artículo 241, del artículo 242 de la extensión, del artículo 246 del privilegio general. Es decir, tienen expresamente establecido el orden de privilegio en la ley de concurso. Esos son los primeros que cobran. Luego, salvado el orden de privilegio, es decir, pagados los acreedores privilegiados de la manera que lo dice la ley de concurso, ya están por cobrar los acreedores comunes o llamados acreedores quirografarios. Comunes o quirografarios es lo mismo. Entonces, ahí esos acreedores comunes o quirografarios, es decir, aquellos
afectados con un bien a un privilegio, que por ley no tienen privilegio, ¿cómo se cobran? Ahí sí, como dijo el compañero. ¿Cómo había dicho el compañero? ¿Cómo había dicho que se cobran en la quiebra? Prorata. A prorrata. Muy bien. Bueno, así se efectiviza de manera real un principio que es propio de la concursalidad y que es conocido como, ustedes lo van a leer en latín, la par condicio creditorum, igualdad o paridad en el tratamiento de los créditos. Ello no significa que todos los acreedores sean iguales, porque la existencia de privilegios es la prueba más patente de la desigualdad, sino que a quienes son iguales, por hallarse dentro de un mismo rango, ya sea un mismo rango privilegiado o un mismo rango de acreedor quirografario, se lo trata de igual modo, compartiéndose las pérdidas en ese caso de manera proporcional. Los iguales cobren porcentajes idénticos de sus respectivas creencias. Y no como ocurría en la ejecución colectiva, que el primero que llegaba y embargaba un bien y se remataba ese bien, cobraba la totalidad del crédito, el 100%. Y si existía remanente, iba para el segundo que embargaba. Y si existía remanente, pero era raro ya que exista remanente después de un remate de un bien. Entonces, esa es la diferenciación, digamos, entre una ejecución individual y una ejecución colectiva. Y ya a partir de lo que voy mencionando, ya vamos a ver 3 características fundamentales, podemos ver ahí, de estos procesos. Es un proceso único, a distinción de los procesos de ejecución individual, que es uno por acreedor contra su deudor. Pueden haber 100 acreedores y son 100 juicios que tienen para cobrar su crédito sobre un patrimonio común, sobre un activo común. Es universal porque está comprometido en estos procesos de ejecución colectiva todo el patrimonio, salvo los bienes inembargables, y rige un principio distinto al de la ejecución individual. No rige el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho, sino la igualdad en el tratamiento de los acreedores. Aquellos que se encuentran en la misma posición se los trata de la misma manera. Y cobran, obviamente, proporcionalmente en forma a prorrata y no, digamos, uno todo y el otro nada. Bueno, ¿cómo es su apellido? Boronat, usted es una persona muy buena y la verdad que muy leal y que actúa de buena fe. Eso sería, digamos, eh, en una realidad utópica, digamos que si uno tiene un patrimonio trate de compensar a ambos, pero el régimen legal no es el establecido. Aparte, uno cuando se somete a una organización, a una actividad real, a una organización empresaria, van a surgir una serie de presiones para poder lograr, por parte de los acreedores, para poder lograr el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, la van a presionar de distintos lugares. Sería lo ideal que usted, ante la escasez, pueda repartir de esa forma y compense a cada uno. Estaría haciendo un concurso de acreedores de igual rango reparte a prorrata. Eso sería algo justo, ¿no es cierto? Pero el orden jurídico es el que yo le señalé. Acá cobra el primero que llega a embargar, ¿sí? Ahora, usted podría hacer eso perfectamente, está dentro de su derecho a hacerlo si dispone de su patrimonio. Pero cuando su patrimonio, cuando su activo está embargado, ya no o está inhabilitado, ya no va a poder disponerlo. A menos que tenga efectivo, ¿no es cierto? Y diga, bueno, me pago mitad cada uno. Pero el orden jurídico es el que yo le señalé. Acá los acreedores, cuando no se pudo lograr la satisfacción voluntaria
por parte de su deudor. Acuérdese el primer paso que dábamos, porque el deudor no cumplía en todo o en parte, se recurre a la justicia, a la ejecución individual, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ubicados dentro del orden judicial, ya jurisdiccional. Lo que usted me está diciendo es dentro del orden, digamos, de la primera etapa que estábamos analizando. Usted puede cumplir las obligaciones, si lo quiere hacer de esa manera, está en todo su derecho, ¿sí? A menos que esté incumpliendo un orden de privilegio que pueda cuestionársele, digamos, bueno, yo le pago todo a este o le otorgo una hipoteca, que es una disposición, digamos, de su patrimonio, preferente a los otros. En ese caso puede cometer una injusticia y eso puede dar lugar a acciones de revocatoria, de simulación, revocatorias o paulianas, pero la verdad que no es el orden que regula, no es el orden legal, digamos, el que nosotros estamos viendo, ya cuando estamos en la jurisdicción, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno. Bueno, entonces, a diferencia del presupuesto de iniciación de la ejecución individual, que es el incumplimiento, el presupuesto objetivo para la apertura de un proceso universal, para el proceso de la quiebra, ¿cuál es? El estado de cesación de pago, llamado también insolvencia del patrimonio. ¿Mm? Bueno, a grandes rasgos podemos anticipar que se configura ese presupuesto cuando el patrimonio del deudor, esto lo van a ver bien en la clase que viene, resulta impotente con medios regulares de pago, como hoy decíamos, el funcionamiento anormal del crédito, las deudas o las exigibilidades corrientes no pueden afrontarse con los medios regulares de pago. Yo tengo una zapatería que no vende, que no produce, que no genera, digamos, medios, disponibilidades normales que tienen que venir de la venta de esos bienes y yo pagar y cumplir mis obligaciones. Esa imposibilidad de pagar da lugar, digamos, con medios normales, ¿no es cierto? Porque usted podría liquidar en forma anormal, a precio de costo, a precio más bajo y todo eso, y pagar. Eso no es un cumplimiento regular, con medios regulares de pago, porque no hay una disponibilidad normal de los bienes de esa manera. Entonces, esa imposibilidad de pagar que da lugar a la apertura de la ejecución colectiva de los bienes para satisfacer a todos los acreedores existentes a la fecha de la declaración de quiebra, hace que los créditos todavía no incumplidos o inexigibles en ese momento puedan concurrir para ser reconocidos y cobrar en la distribución falencial. Eso se hace en un proceso de características universales como es la quiebra. ¿Cómo todos los acreedores pueden concurrir a la quiebra? Porque hay creencias que inclusive pueden estar hasta no vencidas, es decir, pueden vencer a cada un año, un compromiso que usted haya asumido de acá a un año. Bueno, cuando se decreta una quiebra, todas las obligaciones se consideran con un vencimiento anticipado a la fecha de la sentencia de quiebra. Eso lo dice expresamente un artículo que es el 128 de la ley de concurso. Por eso, en estos procesos de ejecución que se llama de ejecución colectiva o mal llamado de ejecución colectiva, son todos los acreedores de causa o título anterior a la declaración de quiebra o la presentación del concurso, ya lo vamos a ver, que tienen que someterse a ese proceso. Y los créditos, aunque no están vencidos, se consideran vencidos. Bueno, veíamos que este proceso es único, que va a estar signado, a diferencia de las ejecuciones individuales, por los principios de concentración, celeridad, economía procesal. Dentro del territorio de la República Argentina no pueden coexistir contemporáneamente y con relación al mismo patrimonio dos quiebras o dos concursos. No pueden coexistir. Eso es un principio que surge de varios artículos. Solo un proceso en la Argentina puede ser de quiebra del mismo patrimonio. No puede haber dos procesos de estas características. En cambio, ejecuciones individuales, pueden haber tantas ejecuciones individuales como acreedores existan contra su deudor común. Y lo que ocurre en estos tipos de procesos es que cuando se
decreta la apertura de un concurso preventivo o cuando se decreta una quiebra, todas esas ejecuciones individuales se paralizan, digamos. Ninguna de esas ejecuciones individuales puede seguir para agredir el patrimonio común, porque en ese proceso individual todos los acreedores o los que se consideren acreedores van a tener que ir a verificar sus créditos. ¿Para qué? Para poder cobrarse en moneda de quiebra a prorrata en igualdad de condiciones. Y se produce un fenómeno que se llama fuero de atracción, donde todos esos procesos se van a atraer ante el mismo juez. ¿Ante qué juez? Ante el juez de la quiebra. Bueno, todo esto está en la ley, chicos, ya lo vamos a ir viendo de manera ordenada. Básicamente, la quiebra es la que ha nacido, digamos, en primer lugar en nuestro ordenamiento, porque ahora ya vamos a ir viendo la distinción de los dos procesos, el de reorganización y el de liquidación. Y la quiebra es el primero de los procesos que nació desde la Edad Media y ha pasado varios siglos hasta que nació el proceso de concurso preventivo. Bueno, vamos a ver ahora las clases de concurso que menciona Ruillón. Y como le decía, habla él de concurso como una voz genérica, que en nuestro actual sistema jurídico positivo tiene dos acepciones. Es decir, la quiebra, también se la llama, ustedes podrán leer falencia, de ahí la designación de quebrado o fallido, y que es el proceso concursal enderezado exclusivamente a la liquidación, que eso regula a partir del título tercero en nuestra ley, artículo 77 en adelante, y después tenemos el concurso preventivo, que es el proceso concursal de prevención o lo que tiende a ser una reorganización. La reorganización, y que lo primero que vamos a ir desarrollando nosotros en la materia, porque así comienza la ley con el concurso preventivo, la reorganización concursal se hace mediante un acuerdo preventivo que tiene que hacerlo el deudor con todos o con parte de los acreedores, que según la ley argentina, la ley 24.522, con todas las modificaciones que tuvo, puede obtenerse transitando distintas etapas del concurso tradicional o mediante un procedimiento extrajudicial que se llama concurso preventivo extrajudicial, que lo vamos a ver, está regulado a partir del artículo 69 al 76. Bueno, este en realidad es un acuerdo preventivo no estrictamente extrajudicial porque ya requiere, este último que le estoy comentando, el 69, requiere una homologación del juez precedida de un pequeño trámite procesal. Bueno, pero como les decía hoy, que históricamente la quiebra es muy anterior al concurso preventivo y nació como forma especial de tutela de los derechos de los acreedores. Nació en el bajo medioevo, es decir, ya por el siglo XI, por el siglo XII, ante a la ejecución individual de los activos insuficientes del patrimonio del deudor, digamos, se dictaron distintos estatutos, digamos, que procedían que organizaban cómo cumplir esas obligaciones del deudor con el patrimonio, liquidando el patrimonio de ese deudor insolvente, y se regulaba exclusivamente en protección de los acreedores. Y bueno, con el correr de muchos siglos, como te decía, fueron elaborándose otros mecanismos jurisdiccionales tendientes a dar la solución entre los conflictos del deudor insolvente con sus acreedores, pero sin liquidar los bienes, o al menos sin liquidarlo de una manera forzada o masiva, con todas las consecuencias gravosas personales que trae la quiebra, digamos. Estos procedimientos que le hablo de concurso preventivo, que es el concurso preventivo, procuraban evitar la quiebra y poner fin a la insolvencia antes de llegar a esta etapa. Es decir, pretendían prevenir este estado de liquidación
y de ahí su identificación como procesos de prevención. Y nuestro antes se llamaba concordato, actualmente se llama concurso preventivo. Y bueno, y en los últimos años, una corriente doctrinal cada vez más difundida pone resalto que estos mecanismos se instituyen legalmente como una oportunidad para el deudor insolvente para que reorganice la estructura financiera de su pasivo. Y si tiene una actividad empresarial, la haga de tal modo que no solo provenga con la declaración de quiebra, sino también solucione las verdaderas causas de las crisis empresariales o del estado, el presupuesto objetivo, que es el estado de cesación de pago, evitando así definitivamente la liquidación de la actividad y del patrimonio. Por eso se dice que tradicionalmente los llamados que son procesos concursales o preventivos o de prevención, actualmente se los denomina procesos de reorganización. Porque lo que no dice la ley, a ver, la ley da un trámite en el proceso de prevención, que es el concurso preventivo, un trámite para llegar a un acuerdo entre el deudor y los acreedores. Los acreedores insinuantes, es decir, aquellos acreedores que se presentaron al proceso. Pero lo que no dice la ley, y que eso surge, digamos, de Maduro, y que ustedes como futuros contadores o administradores de empresa, o que están al lado más cerca del empresario, que lo que se necesita es reorganizar, necesitan una reorganización, ya que la ley le permite reorganizar el pasivo financiero para ver qué es lo que deben, cuánto deben, cómo deben, reestructurar esa unidad de fuente productiva para poder transformarla, esa unidad que se transformó en deficitaria a lo largo del tiempo, porque no podía cumplir regularmente con las obligaciones y cayó en estado de cesación de pago, en transformarla en una actividad superavitaria. Si ustedes no logran esa reorganización en el momento adecuado, y va a ser muy difícil que puedan cumplir un acuerdo que lleguen con sus acreedores. Durante el desarrollo de un concurso preventivo, durante el desarrollo de esa reorganización del pasivo financiero, los acreedores, es decir, el mercado, le pueden dar a ustedes, le pueden dar la posibilidad de decir, una nueva posibilidad, de decir, bueno, cumplime en 3 años, en 5 años, te doy una quita, si pueden lograr un acuerdo con ellos. Pero de nada va a servir ese acuerdo si ustedes no logran esa reactivación de su unidad productiva. Y ahí está, más allá de que la currícula esta le permite, o el conocimiento de la ley le permite a ustedes ser síndicos concursales, saber cuándo se encuentran. ¿Sí? ¿Me hablaron? Chicos, si me quieren interrumpir, con gusto, ¿eh? Bueno, les decía que, ¿vamos bien o no? Bueno, les decía que más allá de que ustedes puedan reestructurar el pasivo financiero y lograr un acuerdo con sus acreedores, de nada va a servir ese acuerdo si no logran una reorganización de su unidad productiva, para que esa unidad se transforme y con recursos normales, con la realizabilidad que hablábamos hoy cuando hablábamos del crédito normal, digamos, de su actividad, puedan cumplir con su obligación y obviamente con, con ese pasivo verificado y acordado en el concurso. Porque si no, es prolongar la agonía. Es decir, entrar en un concurso, lograr un acuerdo con sus acreedores, bueno, les voy a pagar el 50% de la deuda y siguen igual. Esta es la oportunidad que les da la ley como herramienta jurídica a ustedes para reorganizarse. ¿Sí? Sí, básicamente es así. El concurso preventivo, a usted, cuando se someta a este proceso de concurso preventivo, que ahora estábamos hablando de dos grandes rasgos de los concursos, digamos, cómo los divide la ley en preventivo y en liquidativo,
y hablamos del concurso preventivo cuando veamos, produce una serie de efectos legales que están contemplados expresamente a partir del artículo 15, una serie de efectos legales que le van a permitir a ustedes continuar con la administración de su negocio bajo la vigilancia del síndico, se le va a paralizar todo tipo de actos de ejecución forzada, esos juicios individuales que habíamos visto hoy que tenían por objeto agredir el patrimonio, es decir, venderlo para cobrarle los producidos, si le van a dar un respiro al empresario, ¿sí? Para que él pueda reorganizar ese pasivo financiero, para que todos esos acreedores que estaban pretendiendo cobrarse coactivamente, es decir, mediante la fuerza jurisdiccional, embargando y rematando los bienes, va a decir, espere, vamos a ver qué propuesta de pago hace el deudor para reorganizarlo y si una mayoría lo acepta, se homologa ese acuerdo. Esa es la finalidad que tiene el concurso preventivo, lograr un acuerdo con sus acreedores. Pero yo les reiteraba, les decía y remarcaba, de que nada va a servir lograr un acuerdo, porque ustedes pueden ser muy hábiles en negociación, lograr y prometer mucho, pero no cumplirlo. Y va a ser prolongar la agonía si no logran esa reestructuración de la unidad productiva, transformándola una unidad deficitaria, porque llegaron a esta etapa de insolvencia porque funciona mal el crédito, porque no administraron bien, porque hubieron problemas endógenos como los que están surgiendo hoy con la pandemia, pero al cabo cuando comience a necesitarse que se cumplan las obligaciones, si no generan, digamos, recursos genuinos, producto de una evolución normal de su actividad empresaria, no van a poder cumplir. Entonces de nada sirve un acuerdo. Profe, Más vale liquiden los bienes, preséntense en quiebra, liquiden los bienes y que se paguen los acreedores de esa manera. ¿Sí? sí, le hago una consulta. Pero la ley le da la posibilidad. Este plazo que se otorga en el concurso preventivo es un plazo de una única vez, es decir, si no se cumple por ejemplo, 3 años, ahí ya directamente va a quiebra, o es un plazo que puede volver a prolongarse, digamos. No, el acuerdo usted lo tiene que cumplir en la forma pactada. Hay un acuerdo que va a tener que hacer durante el proceso y usted va a pactar con la mayoría de sus acreedores. Ya van a ver el procedimiento y lo va a tener que cumplir en la forma y los plazos acordados. Si no lo cumple, se decreta la quiebra. La presentación de un concurso preventivo se dice que es la presentación indirecta de una quiebra. Porque si no soluciona en esta forma y no cumple con lo acordado, la consecuencia o el efecto es la declaración de quiebra. Si usted, ya lo vamos a ir viendo, chicos, no se apuren con plazos, no se apuren con todo esto, sino que yo quiero hoy introducirlos, digamos, básicamente en la teoría general de lo que es los concursos. Hemos visto básicamente lo que era el crédito, la importancia, lo que significa el concepto. Hemos visto lo que dentro del campo del derecho de las obligaciones, lo que era una quiebra de hecho, que no se acepta en nuestro régimen jurídico, y que se necesita una declaración judicial de quiebra para que surja en el mundo del derecho. Y hemos visto lo que era cómo dentro del derecho de las obligaciones hemos recordado cómo se cobra un crédito en forma individual y cómo se llega a una ejecución colectiva de distinta manera que otros principios rigen, digamos. Y nos ubicamos ahora en los distintos procesos. En realidad el proceso es único, ya sea preventivo o liquidativo, porque una persona no puede estar en concurso y en quiebra. Es decir, en concurso preventivo y en quiebra no puede estar o uno, o es preventivo, o es liquidativo, y no puede haber, decíamos, más de un concurso o una quiebra dentro del país respecto al mismo sujeto. Así que estamos viendo cómo se manejan los distintos sistemas de cumplimiento de las obligaciones y cómo se maneja en una ejecución, mal llamada ejecución colectiva. Es decir, hay doctrina
que critica mucho esta terminología de lo que significa ejecución colectiva, porque en realidad ustedes van a ir aprendiendo que es un proceso de características universales, donde tenemos un proceso preventivo de la quiebra y un proceso liquidativo propiamente dicho, donde participan todos los acreedores. Y lo que hace ahí el juez y el síndico concursal es liquidar los bienes, ¿sí? Bueno, me interesa ahora mostrarle cuáles son los intereses afectados por la insolvencia en general, es decir, cuáles son los principios rectores de la legislación concursal y los sujetos que están tutelados en ella. La insolvencia en general, como decimos, nosotros la hemos visto cuando un sujeto que tiene un patrimonio se encuentra insolvente, imposibilitado en forma generalizada con recursos normales de cumplir regularmente sus obligaciones, produce un fenómeno económico que afecta no solamente a los acreedores, porque el primer afectado veíamos que son los acreedores. Obviamente que esa impotencia patrimonial de inmediato en un plazo más o menos breve, en falta de pago de las obligaciones del titular del patrimonio insolvente, en primer lugar resultan afectados los intereses de los acreedores del deudor. Es decir, por eso en su momento, en la historia, se regularon a través de los distintos estatutos, se regularon las quiebras ante los incumplimientos de los deudores para proteger a los acreedores. Básicamente se buscaba la manera de cómo primero con el deudor mismo, porque se los aprendía al deudor, es decir, se los sometía a distintos escarnios en la antigüedad, y después cuando fue evolucionando sobre el patrimonio, pero el interés estaba centrado exclusivamente en los acreedores. Hoy también el interés está afectado en los acreedores, es decir, hay intereses de proteger a los acreedores, porque obviamente que son los acreedores los que se van a presentar al concurso preventivo o bien a la quiebra, ya sea para obtener un acuerdo con su deudor para ver cómo van a cobrar, o bien para participar en el producido de la liquidación de los bienes y cobrarse de ese producido, en efectivo. Bueno, durante el siglo XIX se consolidó también la idea de que los deudores podían caer en insolvencia sin dolo ni culpa, es decir, de manera casual y de buena fe, porque antes se pensaba que el deudor era que incumplía sus obligaciones ante la antigüedad. El incumplimiento era considerado como cesación de pago, era considerado sinónimo, después eso evolucionó y que el incumplidor, el que no cumplía su palabra, era un defraudador y como le decía recién, se lo sometía a los más viles tormentos y azotes a los incumplidores. Entonces se cobraban hasta de la persona misma del deudor, hasta se han llegado a repartir las extremidades de la persona en la época de la antigüedad. Pasaron los siglos y se llegó, digamos, se quitó esa idea de que el incumplidor o que los deudores que caían en esa mala suerte o el infortunio de estar en insolvencia lo hacían con dolo o con culpa grave, sino también que en algunas ocasiones era casual y de buena fe. Entonces esa concepción de la doctrina que evolucionó después de muchos siglos permitió la consolidación y la difusión de procesos concursales preventivos. Fíjense que la primera regulación de un concurso preventivo fue en nuestro país recién en el año 1902, con la ley 4156. Es decir, que cuántos siglos transcurrieron para que recién en el siglo XX se regulara la posibilidad de que el deudor pueda arreglar un acuerdo de pago con sus acreedores. Pasaron muchísimos siglos, porque antes el único proceso colectivo y universal para cobrarse las deudas era la quiebra, porque se veía solamente que se debería proteger a los acreedores
a los cuales no se le había pagado su acreencia. ¿Mm? Entonces, como les reitero, pasaron muchos siglos hasta que se estructuró, hasta que se logró esta forma se evolucionó en este pensamiento de que podría haber deudores de buena fe o que caían en insolvencia de manera casual o por factores endógenos. ¿Quién no está hoy de alguna manera que ejerza una actividad con esta paralización de la economía en una situación virtual de insolvencia o de cesación de pago, es decir, de incumplimiento generalizado de sus obligaciones? La gran mayoría de las organizaciones empresarias hoy en día, y lo dicen los autores, no lo digo yo, hoy en día se encuentran con grandes dificultades para cumplir con las obligaciones que se les exigen, ya sea el Estado, los trabajadores, obligaciones de distintos acreedores del mercado, lo que sea. Y fíjense que si no se permitiera no existiera regulado una herramienta como esta para darle la posibilidad de reestructurar ese pasivo financiero, tendría que decretarse la quiebra de todo el mundo. Imagínense. Bueno, entonces se permitió entonces darle o tutelar y pensar que otro de los intereses en juego acá no solamente eran el crédito de estas personas, de estos acreedores, sino también era al mismo deudor, facilitarle al deudor la posibilidad de que se reorganice de su empresa para poder cumplir esas acreencias. Bueno, en el siglo XX fíjense, estamos viendo cuáles son los intereses en juego en este proceso de características especiales que vamos a estudiar. ¿Sí? Bueno, el siglo XX hizo colisión otro fenómeno, en realidad hizo eclosión el fenómeno empresarial en el campo jurídico. La empresa se convirtió en el centro de atención del derecho comercial y desplazó el eje de atención del derecho concursal. Hasta este momento veníamos viendo que el eje de atención del derecho concursal, ¿cuál era? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los ejes de atención del derecho concursal? ¿Para qué se abría un concurso? ¿Para pagar a quién? A los acreedores. A los acreedores. Y después evolucionó y se pensó también en la posibilidad de darle a la posibilidad al deudor para que reestructure su unidad empresaria. Y también era el otro eje de atención, el deudor. Y aparece este nuevo eje de atención que era la empresa. Y se advirtió el peligro de desaparición de las empresas a raíz de la insolvencia. Y se entendió que cuando mayor fuera la empresa comprometida, mayores serían los intereses afectados por su eventual cese. La suerte de las actividades empresariales pasó a ser la principal preocupación, viéndose en la insolvencia de las empresas, especialmente las grandes empresas, un problema que no era exclusivo del deudor y los acreedores, como estábamos viendo. La empresa, fíjense chicos ustedes, es fuente de empleo, de ingresos tributarios, muchas veces generadora de asientos poblacionales y eslabón también de otras muchas empresas en el crédito o en los sistemas de producción o en los sistemas de comercialización. Se produce cuando una empresa grande cae en este estado y desaparece un efecto de encadenamiento que puede llevar a múltiples organizaciones a ese mismo estado de insolvencia. Entonces, uno de los ejes principales pasó a ser en la regulación de la ley concursal el principio de conservación de la empresa. A tal punto, fíjense cómo dice el artículo 159, dice, en las relaciones patrimoniales no contemplada expresamente, el juez debe decidir, aplicando las normas que sean análogas, atendiendo a la debida protección del crédito, la integridad del patrimonio del deudor, fíjense, los intereses comprometidos en primer lugar, y de su empresa, del estado del concurso y del interés general. Hasta dentro de estas normas de interpretación que tiene que buscar el juez
para resolver las cuestiones que se vayan a ir planteando en el proceso concursal, tiene que atender a estos principios. Entonces tenemos 3 intereses en juego ya. Acreedores en primer lugar, protección del deudor, ya no de buena fe, sino protección del deudor, porque ya se sacó la quiebra fraudulenta, eso ya no existe más, y la protección de la empresa como actividad útil para la comunidad. Ese fue un principio, digamos, de conservación que surgió en el año 72, digamos, y que permanece actualmente como uno de los intereses en juego dentro del proceso concursal, porque reiteramos, la empresa genera todas estas cuestiones, digamos, de incidencia colectiva, para con los acreedores, para con los trabajadores, para con el Estado mismo, porque el Estado, si no tiene una empresa en actividad, no cobra los impuestos y no puede cumplir sus fines. Entonces la legislación concursal se vio comprometida, y digamos, en nuestro régimen, y sí, hay un montón de disposiciones que tienden a satisfacer los intereses del deudor concursado, de los acreedores y de la empresa comprometida por la propia insolvencia. Porque la empresa es una organización útil, la actividad empresarial útil para la comunidad, que genera todos estos beneficios que nosotros, la empresa en actividad, ¿no es cierto?, todos estos beneficios que nosotros estábamos viendo. Bueno, yo agregaría, digamos, esto lo explica muy bien en el apuntecito que está, lo explica muy bien Ruglión, lo explica muy bien en el apunte que está puesto ahí en el aula virtual, Gracia Vile. La verdad que es muy es positivo y muy claro en esos aspectos. Entonces, los distintos intereses afectados por la insolvencia, las graves repercusiones y los plurales sujetos involucrados que aspiran a la tutela legal, generan la necesidad de realizar, digamos, de regular esta normativa por parte del Estado. Por eso es que se regula esta herramienta legal por parte del Estado. Yo le agregaría que en el año 2006 se dictó una ley, que es la 26684, donde protege de una manera especial o tiende a proteger de una manera especial a cierto sector de los trabajadores, aquellos que ante una quiebra, digamos, y ante la posibilidad de continuación de la explotación de la empresa, se reúnen en cooperativa de trabajo y pueden continuar con la marcha de esa actividad empresarial, desplazando a sus verdaderos dueños. Es decir, el cuarto interés en juego, o la cuarta categoría en juego, estarían, digamos, desde el dictado de esta ley, del año 2006, serían, perdón, 2011 fue esta ley, serían los propios trabajadores que pueden reunirse por propia regulación legal de nuestra normativa en cooperativa de trabajo para continuar la actividad. Todos estos intereses confluyen en un proceso de las características que nosotros estamos viendo. Cuando le hablen, digamos, de los principios, digamos, bueno, ahora vamos a ver las características, no me voy a meter, pero van entendiendo cómo uno se va introduciendo a esta teoría de los concursos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Serie 84. Cuando compren una ley comentada, que yo le aconsejo comprar el librito de Rubilión, cuando compren, digamos, fíjense que esté actualizada. La ley 26, hay una ley, la última ley es la 27.000, no sé cuánto, que modificó un solo articulito, pero fíjense que esté actualizada. La ley actualizada la pueden sacar de Infolex. Bueno, ¿cuáles son las características de la legislación concursal? Bueno, en primer lugar es excepcional porque solamente se aplican en situaciones de insolvencia. El presupuesto objetivo para que una persona se encuentre, pueda solicitar su concurso preventivo, o bien
ser declarado en quiebra el estado de cesación de pagos. La insolvencia, que se lo usa como sinónimo. También, como característica, la legislación concursal es imperativa, porque la mayoría de las reglas concursales no se pueden dejar sin efecto. Es decir, nosotros en un contrato podemos pactar lo que querramos, siempre y cuando usted sea contrario al orden público y a la moral, podemos pactar lo que sea en un contrato, ¿sí? Ahora, dentro de la ley concursal, nosotros no tenemos que atender a sus normas. Por propia voluntad, nosotros no podemos dejar de lado el procedimiento que regula la ley. Es imperativa, es de orden público. Por el acuerdo de voluntades no se puede dejar. Es una norma sustancial. ¿Qué significa eso? Que muchas normas sustanciales, el Código Civil, el Código de Comercio, el derecho de fondo. Esta norma es sustancial porque un derecho de fondo genera, digamos, regula determinadas prescripciones de derecho común distintas a la del civil, comercial, laboral, aeronáutico, se somete a distintas particularidades. Lo que no está previsto sí podemos ir a buscarlo a la analogía de otras legislaciones, pero en principio es sustancial, una ley de fondo que dicta el Congreso de la Nación. Y también es procesal porque regula un proceso que es único, que establece un procedimiento preventivo o bien un procedimiento liquidativo, concurso preventivo o quiebra. Estas son las características de la legislación concursal. Ahora bien, ¿cuáles son las características del proceso concursal? Algunos lo llaman principios. Tenemos que es universal y la universalidad tiene dos notas, digamos, que también se llama colectividad o pluralidad y se manifiesta de dos maneras, de manera objetiva y de manera subjetiva. De manera objetiva porque compromete todo el patrimonio, todos los bienes del deudor. Y de manera subjetiva porque, ahí hablamos de la pluralidad o colectividad, son todos los acreedores que deseen participar del proceso, tienen que venir al proceso a verificar sus créditos para considerarse acreedores concurrentes y poder decidir, digamos, o el acuerdo preventivo o poder participar en el reparto del producido de los bienes del deudor en la fase liquidativa que es la quiebra. ¿Sí? Así se manifiesta la universalidad. Obviamente que hay bienes que están excluidos. Están en el artículo 108, que ya lo van a ir viendo, que son los bienes inembargables. Es decir, el bien de familia, si es la casa, el derecho de una familia, no se puede embargar, no se puede rematar. Bueno, es un bien excluido, una excepción. Y por otro lado, otra de las características, otro de los principios, que se regula generalmente a través de un sistema, el proceso, parcialmente inquisitivo. Es decir, que si bien la iniciativa es de parte, el impulso es de oficio. También se lo llama principio de oficiosidad. ¿Por qué? Porque si bien la petición para la apertura tiene que provenir del deudor exclusivamente para el concurso preventivo. Un acreedor no puede pedir el concurso preventivo de su deudor, solamente el deudor. O bien la petición de quiebra sí puede ser pedida por un acreedor a su deudor, se insta la actividad judicial y después el trámite que se lleva adelante, digamos, el impulso que se lleva adelante para cumplir la finalidad, lo debe hacer ¿quién? ¿Quién lo debe hacer? ¿El juez? Muy bien, el juez. De ahí que sea parcialmente inquisitivo. Hay dos grandes sistemas en derecho procesal. Acuérdense que habíamos visto que una de las características de este proceso de la legislación concursal era que era procesal y sustancial. Procesal porque regula un proceso. Y una de las características, digamos, es que se lleva adelante a través de un proceso, pero la instancia es de parte, de un interesado, y después el impulso es oficioso. Y le decía que hay dos grandes sistemas, el sistema dispositivo en derecho procesal y el sistema inquisitivo. El sistema
inquisitivo es aquel sistema donde la actividad de impulso y de instancia, digamos, la lleva adelante directamente un juez o un fiscal, como en el proceso criminal. Ese es un inquisitivo puro. Y el sistema dispositivo es que la instancia la promueve la parte interesada y las pruebas la produce la parte interesada a los fines de que se llegue a una sentencia. ¿Está? A grandes rasgos son los dos sistemas, el inquisitivo y el dispositivo. Y en la característica del proceso concursal, que es parcialmente inquisitivo y parcialmente dispositivo, ¿sí? No tiene un engranaje dentro del proceso puro, pero el juez tiene amplísimas facultades de disposición y oficiosidad para cumplir el objetivo. ¿Estamos? Bueno, el programa le señala también los sujetos de los concursos. ¿Cuáles son los sujetos de los concursos? Muy bien. Bueno, fíjense, acá hay una confusión cuando se estudia el tema que se puede interpretar de dos maneras. ¿Cuáles son los sujetos que actúan en los concursos, como dice usted, señorita? El deudor, el acreedor, y ahí tendríamos que agregarle otros sujetos que son, por ejemplo, el juez y la sindicatura, que va a ser un contador público de acuerdo a lo establecido por la ley. Esos son los sujetos que actúan en el proceso concursal. Acreedores, deudor, juez, que es el director del proceso, y la sindicatura, que es un órgano del concurso o un funcionario del concurso. ¿Sí? Y otros interpretan de que este punto del programa es quiénes son los sujetos concursables. Y si usted lee el artículo 2 de la ley de concurso, habla de los sujetos concursables. ¿Alguien quiere leer el 2? Así me ayuda. Dale. No, no importa, está bien. Bueno, ahí estamos. Después la ley le pide, perdón, el programa le pide antecedentes históricos. ¿A qué se refiere eso? El artículo 2, podemos interpretarlo hablando de los sujetos concursables, de los sujetos que actúan en el concurso, como recién les decía, o bien de los sujetos que pueden ser declarados en concurso preventivo en quiebra. Estos sujetos son los que leyó la compañera, y en cuanto a los antecedentes históricos se regularon varias etapas, existieron varias etapas. En primer lugar, desde el año 1859 que se sancionó o entró en vigencia el Código de Comercio para la provincia de Buenos Aires y luego se amplió a partir del año 1862, rigió para todo el país, hasta el año 1972 que se dictó la ley 19.551 de concurso y quiebra, la anterior ley a esta que estamos estudiando, existió una regulación solamente destinada para los comerciantes. Es decir, que solamente eran sujetos concursables en ese periodo del dictado de la ley
del Código de Comercio hasta la ley 19.551 del año 72 eran los comerciantes. Y había adoptado, en este caso, fue un periodo, que nuestra ley estuvo adscrita al sistema francés. Entonces lo que hicieron los códigos procesales, que es materia exclusiva y no delegada al gobierno nacional, era regular en los códigos procesales provinciales, y algunos códigos regularon los concursos para los civiles, para aquellos que no eran comerciantes, ¿sí? Posteriormente, el otro periodo, es decir, que en ese periodo, hasta el año 72, así, hasta hace 49 años, se regulaba solamente el concurso para los comerciantes, por la legislación nacional, por el Código de Comercio. A partir del año 72 hasta el año 83, con la ley 19.551 se reguló el concurso para los comerciantes y también se reguló, aunque sea en un solo artículo, que era el 310 de la ley 19.551, el concurso civil, digamos. Se regulaba exclusivamente el concurso, toda la legislación para los comerciantes, y un artículo se remitía a distintas normativas, pero regulaba el concurso civil. De esa manera se unificó los concursos, digamos, de una regulación para todo el país, y la doctrina interpretó que los códigos procesales quedaban derogados de esa manera, quedaban derogados por esta nueva legislación. Entonces el concurso civil debía tramitarse conforme lo regulaba la ley 19.551, pero separaba la ley 19.551 lo que era concurso comerciante y concurso de los concursos civiles, y establecía disposiciones específicas, ¿sí? En el año 83 se dictó la ley 22.917, donde unificó por primera vez la legislación concursal para comerciante y no comerciante. Es decir, para los sujetos concursables era lo que establecía, no hacía distinción entre concurso comerciante y no comerciante. Fue a partir del año 83 con esta ley que se dejó la distinción de concurso civil y concurso para comerciantes. Y a partir de ahí nosotros tenemos una regulación, digamos, unificada para todo el país y sin distinción si era para comerciantes o no comerciantes. Y con la ley 24.522 del año 95 se regulan, obviamente continúa la unificación general de los sujetos concursables para todo el país, y se regulan particularidades como la que leyó la compañera, que en este caso, fíjense que antes no estaba contemplado la regulación como sujeto concursable de las personas jurídicas o las sociedades aquellas en que el Estado intervenga, cualquiera sea su participación. Eso no estaba regulado antes. Había leyes nacionales que, por ejemplo, las empresas del Estado, la 20.705, que excluía, o las sociedades de economía mixtas, o las sociedades con participación estatal mayoritaria, que estaban excluidas del régimen concursal, que no se podían concursar, porque eran sociedades del Estado. Bueno, ahora expresamente la ley establece como sujetos concursables a aquellas sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación. Entonces, esas sociedades del Estado, cualquiera sea el porcentaje de la participación, si es sociedades, puede ser sujeto concursable. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar sometido al régimen de o un concurso preventivo o de una quiebra. ¿Estamos? Antes no existía esa posibilidad. Entonces, este cuarto periodo, a partir del año 95, regula esa particularidad, además de unificar de
de seguir con la unificación de los procesos concursales en todo el país para comerciante y no comerciante. Es decir, que cualquier persona que no ejerza el comercio o una actividad empresarial puede ser sujeto pasible de ser declarada en un concurso o solicitar su concurso preventivo o bien que se le solicite su quiebra o solicitar su propia quiebra. Así que bueno, chicos, creo que con eso terminamos el punto de la unidad, el punto A de la unidad 7. A partir de la clase siguiente ya comienza cesación de pagos y nos hemos introducido de esta manera a lo que es la teoría de los concursos para que tengan un panorama general del derecho de las obligaciones, cómo se cobra un crédito, la diferencia entre una ejecución individual y una ejecución colectiva, es decir, y las características principales de la legislación concursal y las características de la legislación y del proceso concursal, hemos visto también, y un montón de otras cuestiones. Así que espero que hayan comprendido, o se hayan insertado un poco en esta materia y estoy a merced de cualquier tipo de pregunta que puedan hacer. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que... ¿Cómo? ¿Qué preguntas hacen en los finales que generalmente todo el mundo falla? Usted en su clase de... La verdad. Ángeles, la verdad que te escuché muy cortado. Sí, eso era. ¿Qué podemos preguntar? Y bueno, cualquier punto de... Ustedes tienen el material subido, está en Ruilión lo que yo expliqué. Cualquier cuestión de estas que hemos explicado hoy se puede preguntar. Por ejemplo, los principios... Bueno, gracias. Los principios básicos de la ejecución colectiva, que se señala como las características que hemos visto hoy, seguro se pregunta. Eso es una pregunta de examen. El principio de oficiosidad, el principio de igualdad, el principio de universalidad o colectividad. Esos principios hay que saberlo. Es fundamental. Profe, y esta parte así de los antecedentes históricos y la evolución que hay mucho, es que como difícil acordarse la fecha precisa. Bueno, Preguntan. en realidad no, generalmente antecedentes históricos no. Se han comentado 4 periodos nada más de estos antecedentes históricos respecto a los sujetos concursables. Como lo expliqué rápidamente, generalmente eso no se pregunta. Claro, tanto en la parte de sociedades como ahora, en la parte de concurso de quiebra hay bastantes fechas. Es complicado acordarse y no confundirse. No, básicamente eso que son antecedentes históricos no se pregunta. Ah, buenísimo. Gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluida la clase. Les agradezco por su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego.